¿Alguna vez te has preguntado qué es realmente el miedo? No el miedo abstracto del que hablan los libros o las películas, sino ese que sientes en el pecho cuando la vida parece tambalearse. El miedo que te hace apretar los dientes, contener la respiración y desear que algo cambie para no sentirlo más. Ese miedo es el mismo que ha estado en la humanidad desde el principio de los tiempos. El miedo a perder. El miedo a no ser suficiente. El miedo a desaparecer. Y sobre todo, el miedo a morir. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que ese miedo no tiene fundamento real? Que el miedo no está en la vida misma, sino en la interpretación que haces de ella. Que el miedo no nace de lo que ocurre, sino del pensamiento que dice, esto no debería ocurrir. Respira. Y observa. El miedo solo puede existir cuando crees que eres algo que puede perderse. Cuando piensas que eres este cuerpo, este nombre, esta historia. Cuando olvidas quién eres, aparece el miedo. El miedo necesita tiempo para sobrevivir. Necesita un mañana para poder imaginar lo que podría pasar. Y necesita un ayer para recordar lo que te lastimó. Pero si en este instante te detienes completamente, si no piensas en el pasado, si no proyectas el futuro, ¿dónde está el miedo? No puede sostenerse, porque el miedo no puede existir en el ahora. El ahora es demasiado real para él. El miedo es como una sombra, solo puede vivir cuando te alejas de la luz, cuando te permites habitar plenamente este momento. El miedo se disuelve, no porque lo combatas, sino porque ves su falsedad. El miedo dice, yo debo protegerme. El miedo dice, yo debo controlar. Pero la conciencia no necesita protegerse, no necesita controlar, porque no puede ser dañada. ¿Quién eres tú cuando no hay nada que proteger? ¿Quién eres tú cuando no intentas huir de nada? Siente la pregunta, no la respondas con la mente. Siente el espacio que se abre detrás de ella. El miedo a la muerte, el miedo al fracaso, el miedo a la pérdida. Todos son variaciones del mismo malentendido. La mente cree que la vida está en peligro. Pero la vida no puede estar en peligro. El cuerpo puede morir. Las circunstancias pueden cambiar. Las personas pueden irse. Pero la vida, lo que realmente eres, no puede perderse. El miedo es la negación de esa verdad. Es la resistencia a la impermanencia. Y esa resistencia, esa lucha por sostener lo que inevitablemente cambiará, es lo que genera sufrimiento. Observa la naturaleza. Nada en ella intenta ser permanente. Las hojas caen. El río fluye. Las nubes cambian de forma. Y sin embargo, todo está en armonía. No hay miedo en el árbol que pierde sus hojas. No hay miedo en el río que se deja ir hacia el mar. ¿Por qué tú sí? Porque te identificaste con lo que pasa. Olvidaste que eres el espacio en el que todo pasa. Eres la conciencia que observa el árbol, el río, las hojas. Y también el miedo. Cuando miras el miedo sin huir de él. Cuando lo sientes sin etiquetarlo. Sin querer cambiarlo. El miedo se transforma. No porque desaparezca, sino porque deja de tener poder sobre ti. Mira dentro de ti ahora. ¿Dónde se siente el miedo? ¿En el pecho? ¿En el estómago? ¿En la garganta? No lo nombres. Solo siéntelo. Observa cómo se mueve, cómo tiembla, cómo quiere escapar. Y solo quédate presente con él. Al principio puede parecer insoportable. Pero algo profundo ocurre cuando no huyes. Descubres que el miedo no es un enemigo, sino una puerta. Detrás de cada miedo hay una verdad escondida. Una verdad que la mente teme mirar. Porque si la mira, perdería su poder sobre ti. El miedo a la muerte te invita a descubrir que tú no eres tu cuerpo. El miedo al fracaso te invita a descubrir que tu valor no depende de resultados. El miedo a la pérdida te invita a descubrir que nada que sea realmente tuyo puede perderse. Cada miedo es una oportunidad para despertar. Pero solo si te detienes y lo observas desde la conciencia. La mayoría de las personas intenta escapar del miedo. Corren hacia la distracción, hacia el ruido, hacia el pensamiento.
Pero el miedo no se supera escapando. El miedo se trasciende viéndolo completamente, con toda la luz de tu atención. Mira cómo la mente crea imágenes. Imágenes del futuro, de lo que podrías perder, de lo que podría doler. Mira cómo las proyecta una y otra vez, como una película que se repite. Y entonces pregúntate, ¿quién está mirando esa película? ¿Quién es consciente del miedo? Esa conciencia no tiene miedo. Solo observa. Esa conciencia eres tú. El miedo ocurre dentro de ti, pero tú no estás dentro del miedo. Cuando te das cuenta de esto, comienza una nueva libertad. El miedo puede aparecer, pero ya no domina tu vida. Se convierte en una señal, no en un amo. Sientes el miedo, lo miras, y permaneces como presencia, sin luchar, sin juzgar, solo observando. Y en esa observación silenciosa, el miedo se disuelve como la niebla bajo el sol. Entonces comprendes. El secreto para vivir sin miedo no es eliminarlo, sino dejar de identificarte con quien lo siente. La mente siempre buscará seguridad. Pero la vida no está hecha para ser segura. Está hecha para ser vivida. Y cuando confías en la vida, cuando sueltas el deseo de controlar, una nueva inteligencia empieza a guiarte. Una inteligencia más profunda que el pensamiento. Es la sabiduría del ser. La misma que hace latir tu corazón sin que tú lo pienses. La misma que hace florecer las flores y girar los planetas. Esa inteligencia no conoce el miedo, porque no conoce la separación. Cuando dejas de resistirte al flujo de la vida, descubres que no hay nada que temer. El miedo era solo la señal de que habías olvidado quién eres. Cierra los ojos un momento. Siente tu respiración. El aire entra, el aire sale. No necesitas hacer nada para que ocurra. Así es la vida. Así es la existencia. En ese movimiento simple, en ese flujo constante, está el recordatorio de que todo cambia. Y sin embargo, todo está bien. Cuando aceptas la impermanencia, cuando abrazas el cambio como parte del orden natural, el miedo desaparece, porque ya no estás luchando contra lo inevitable. Entonces vives con liviandad, no porque tengas garantías, sino porque ya no las necesitas. Has descubierto algo más grande que la seguridad, la paz interior. Y esa paz no viene de tener el control, sino de soltarlo. Respira otra vez. Mira a tu alrededor. Nada es permanente. Y sin embargo, todo es completo. El miedo solo puede existir donde hay resistencia. Y la resistencia solo existe donde no hay presencia. Cuando estás aquí, plenamente aquí, la vida deja de ser un problema que resolver, y se convierte en un misterio que contemplar. El miedo, en su raíz más profunda, no tiene nada que ver con lo que sucede afuera. No proviene de los acontecimientos del mundo, ni de las personas, ni siquiera de las pérdidas que puedas experimentar. El miedo proviene de una sola cosa, de la ilusión de control. La mente humana, condicionada por siglos de supervivencia, cree que puede controlar la vida. Cree que si planifica lo suficiente, si se prepara lo suficiente, si piensa lo suficiente, podrá evitar el dolor, podrá escapar de la muerte, podrá asegurarse un futuro sin incertidumbre. Pero la vida no puede ser controlada. La vida no pertenece al pensamiento, pertenece al misterio. Cuando crees que puedes controlar lo incontrolable, comienza el sufrimiento. Porque tarde o temprano, la vida te mostrará su naturaleza impredecible. Y en ese instante, cuando el control se derrumba, surge el miedo. El miedo es el reflejo del ego cuando se enfrenta con su impotencia. Es el grito interno de una identidad que siente que pierde el mando. Pero esa identidad, nunca fuiste tú. Tú no eres la mente que intenta controlar. Tú eres la conciencia que observa cómo la mente lo intenta. Puedes sentir esa diferencia ahora mismo. Cierra los ojos por un momento. Observa un pensamiento que pase. Quizá algo sobre el futuro.
o una preocupación que ronda tu cabeza. Ahora mira. ¿Eres tú el pensamiento? ¿O eres el que se da cuenta de que el pensamiento está ahí? Esa distancia, ese espacio, es la puerta a la libertad. En ese espacio, el miedo no puede tocarte, porque el miedo pertenece al pensamiento. Y tú eres el espacio en el que el pensamiento aparece. Mira la naturaleza del miedo más de cerca. Cuando sientes miedo, ¿qué ocurre realmente? La mente comienza a proyectar imágenes. ¿Y si pierdo esto? ¿Y si me enfermo? ¿Y si muero? Son solo imágenes, escenarios mentales. Pero mientras los crees, tu cuerpo reacciona como si fueran reales. El corazón se acelera, la respiración se agita, el estómago se contrae, y de pronto, una película mental se ha vuelto tu realidad. Pero esa película solo vive mientras le prestas atención. El momento en que vuelves a la hora, cuando sientes tu respiración, cuando miras a tu alrededor, la película se detiene. Eso es presencia. Y la presencia es el antídoto del miedo. El miedo es movimiento, presión, fuga. La presencia es quietud, apertura, aceptación. Y una no puede coexistir con la otra. Cuando la conciencia ilumina el miedo se disuelve, no porque tú lo destruyas, sino porque deja de tener sustancia. Es como encender una lámpara en una habitación oscura. La oscuridad no lucha contra la luz. Simplemente desaparece. La luz de la conciencia hace lo mismo con el miedo, pero observa cómo el ego, en su deseo de control, siempre busca certezas. ¿Qué pasará después? ¿Cómo puedo evitar el sufrimiento? ¿Qué debo hacer para sentirme seguro? Y sin darse cuenta, en su búsqueda de seguridad, crea más inseguridad. Porque la verdadera seguridad no puede venir de algo cambiante. Todo lo que cambia, todo lo que puede perderse, no puede darte paz. El ego busca refugio en lo impermanente. Y la vida, compasivamente, se encarga de mostrarte, una y otra vez, que allí no hay descanso. Así es como evoluciona la conciencia. A través del colapso de las falsas seguridades. Cuando la mente no encuentra dónde apoyarse. Cuando los planes fallan. Cuando las cosas no salen como esperabas. Ahí comienza el verdadero despertar. Ahí descubres lo que siempre estuvo presente. Una quietud más profunda que cualquier pensamiento. Una confianza que no depende de nada. Esa quietud no teme a la muerte. Porque sabe que la muerte solo puede tocar lo que nace y muere. Pero lo que tú eres, la conciencia que observa, nunca ha nacido. Y por tanto, nunca morirá. El miedo a la muerte es el miedo más profundo del ego. Y al mismo tiempo, es la puerta más directa hacia la liberación. Porque cuando puedes mirar de frente la idea de tu propia muerte, cuando puedes contemplarla sin resistencia, algo se abre dentro de ti. Una comprensión que no pertenece al pensamiento, sino al ser. Descubres que la muerte no es el final, sino una transformación. Que nada real puede perderse. Que lo que realmente eres no necesita continuar. Porque nunca comenzó. La vida y la muerte son dos expresiones del mismo movimiento. Como el vaivén del mar. Las olas suben y bajan. Pero el océano permanece. Tú eres el océano. El miedo pertenece a la ola. Cuando te identificas con la ola, sufres su nacimiento y su muerte. Pero cuando te reconoces como el océano, sabes que cada ola que sube y baja es solo una forma temporal de algo eterno. Y entonces, la muerte deja de ser algo que temer. Se convierte en algo que comprendes, como una exhalación natural después de una inhalación larga. El miedo a morir es, en realidad, el miedo a no haber vivido plenamente, a no haber estado presente mientras la vida sucedía. Porque cuando vives consciente, cada instante es completo, y no necesitas más tiempo. Mira dentro de ti.
¿Cuántos de tus miedos están realmente relacionados con el presente? La mayoría no existen aquí. Existen en el futuro imaginado, en lo que podría pasar, en lo que podrías perder. Pero el ahora nunca te amenaza. El ahora siempre es neutro. Es la mente la que interpreta, la que teme, la que inventa historias. Y cuando dejas de creer esas historias, el miedo se convierte en un suspiro que pasa, en una sensación transitoria que no deja huella. El miedo al fracaso es otro rostro del mismo malentendido. La mente dice: debo lograr algo para valer. Debo alcanzar algo para estar en paz. Pero, ¿qué es el fracaso? ¿Sino una idea comparativa creada por la mente? El fracaso solo existe cuando te comparas con una imagen ideal. Sin esa comparación, solo hay experiencia, aprendizaje, vida. Fracasar es solo una palabra que la mente usa, cuando las cosas no coinciden con su expectativa. Pero la vida no conoce el fracaso. Solo conoce movimiento, transformación, evolución. ¿Puedes ver lo liberador que es esto? No hay nada que perder, porque nada te pertenece. No hay nada que temer, porque nada puede separarte de la conciencia que eres. Cuando el miedo te visite, y lo hará, recíbelo como a un viejo amigo. Míralo a los ojos y dile: gracias por recordarme que estaba dormido. Porque el miedo es una invitación a despertar, a volver a la hora, a recordar lo que siempre fuiste antes de cualquier pensamiento. Respira. Siente el aire entrar. Siente cómo tu pecho se expande. El cuerpo vive, pero tú eres la vida que lo habita. Siente ese silencio detrás de cada respiración. Ahí está la libertad. Ahí no hay miedo. El miedo no se va luchando. Se va mirando. Y en esa mirada amorosa, la mente pierde su poder. Cuando puedes mirar el miedo sin juicio, sin huir, descubres que debajo de él hay una inmensa ternura, una vulnerabilidad que no es debilidad, sino humanidad. Y cuando aceptas esa vulnerabilidad, te vuelves verdaderamente fuerte, porque ya no necesitas esconderte detrás del control. Esa aceptación abre el corazón. Y cuando el corazón está abierto, el miedo no encuentra dónde anclarse. Entonces la vida se vuelve simple. Vives sin pretender que nada sea diferente. Y en esa simplicidad, la paz surge sola. El miedo a la pérdida es uno de los más comunes, y al mismo tiempo, uno de los más reveladores. Cada vez que sientes miedo a perder algo, una persona, una posición, una imagen, una posesión, lo que en realidad ocurre es que una parte de ti está recordándote dónde has puesto tu identidad. Crees que tú estás en aquello que temes perder. En el rol, en el vínculo, en la historia. Pero nada de eso eres tú. El miedo a la pérdida surge cuando olvidas que tú no posees nada. Ni siquiera posees tu cuerpo. Ni tus pensamientos. Ni tus emociones. Todo lo que pasa por ti pertenece al flujo de la existencia. Y ese flujo no te roba nada. Solo te libera de lo que ya no te sirve para evolucionar. Imagina por un momento que estás junto a un río. Tomas agua con tus manos. La sostienes unos segundos. Y luego el agua se escapa entre tus dedos. Intentas atraparla, retenerla. Pero cuanto más la aprietas, más rápido se va. Así es la vida. Así son las personas, las experiencias, los momentos. Fluyen. Y tu sufrimiento no proviene de la corriente, sino del intento de retenerla. Cuando amas desde la posesión, hay miedo. Cuando amas desde la presencia, hay libertad. El amor no teme perder, porque no tiene dueño. El amor es como el viento. Solo puedes sentirlo cuando dejas las manos abiertas. Y así como el amor no puede poseerse, tampoco puede perderse. Lo que se va es la forma, pero la esencia permanece. Cuando alguien parte, cuando algo cambia, cuando un ciclo termina, lo que se va no es la vida, solo una forma de ella. Y si estás presente, puedes sentir la belleza incluso en la despedida.
Porque la pérdida, en realidad, no es pérdida. Es transformación. La mente teme la pérdida porque busca permanencia. Pero la vida no es permanente. Y en eso radica su perfección. Todo lo que nace, debe morir. Y todo lo que muere, da lugar a lo nuevo. Observa las estaciones. El invierno no teme al verano. Ni la flor teme marchitarse. Cada fase tiene su propósito. Y el propósito de cada pérdida es purificarte. Librarte de la ilusión de control. Cuando pierdes algo que creías esencial. Y aún así descubres que sigues aquí. Comienzas a ver que nunca fuiste aquello. La conciencia permanece. Incluso cuando todo cambia. El miedo a la pérdida se disuelve. Cuando dejas de resistirte al cambio. Cuando comprendes que nada puede irse realmente. Porque todo lo que existe es una expresión pasajera de lo eterno. Mira una flor. Durante unos días es hermosa. Luego, sus pétalos caen. Y su fragancia desaparece. Pero su esencia continúa en la tierra. En la semilla. En el ciclo que nunca se interrumpe. Así ocurre contigo y con todo lo que amas. Nada se destruye. Solo cambia de forma. El ego sufre porque se aferra a las formas. Y las formas siempre cambian. Pero la conciencia no sufre. Porque ve el movimiento sin apegarse a él. ¿Puedes observar ahora mismo algo que temes perder? Tal vez una persona. Tal vez una oportunidad. Tal vez la imagen de quien crees ser. Míralo sin juicio. Siente el miedo. Pero no te unas a él. Observa cómo surge en el cuerpo. Cómo genera tensión. Cómo la mente crea historias sobre lo que podría pasar. Y luego pregúntate, ¿quién es el que observa todo esto? El observador no puede perder nada. Porque no posee nada. El observador es libre. Cuando reconoces esto, la pérdida ya no duele del mismo modo. Porque sabes que no estás perdiendo nada real. Estás siendo devuelto al espacio interior. Donde nada falta. El dolor que sientes ante la pérdida es la resistencia del ego a rendirse. Pero esa rendición, esa aceptación profunda, es la puerta a la paz. Rendirse no es debilidad. Rendirse es sabiduría. Es reconocer que la corriente de la vida sabe mejor que tú hacia dónde va. Cuando te rindes, no caes, fluyes. Y en ese fluir, descubres algo asombroso. El miedo no puede sobrevivir en la aceptación. El miedo necesita lucha para existir. Sin resistencia, no tiene alimento. Por eso, cuando aceptas plenamente lo que es, el miedo se disuelve. No necesitas entenderlo con la mente. Solo sentirlo. Rendirse es dejar de pelear con la realidad. Es decir, sí a este momento. Tal como es. Ese sí interior tiene un poder inmenso. Te saca de la contracción del miedo. Y te devuelve a la apertura de la vida. El miedo dice, no quiero que esto ocurra. La aceptación dice, deja que ocurra lo que deba ocurrir. Y en esa entrega, encuentras una paz que no depende de circunstancias. Cuando pierdes algo o a alguien, lo que se te invita a ver es que el amor no se pierde. Solo la forma cambia. La conexión profunda, la energía, eso que se siente cuando amas de verdad, permanece. Incluso la muerte, esa que tanto temes, no puede llevarse eso. Porque el amor y la conciencia son lo mismo. Y ambos son eternos. Mira cómo la mente se aferra al pasado. Dice, esto era mío. Pero nada puede ser tuyo. Solo puedes estar presente con lo que es. Y mientras estés presente, nunca te faltará nada. Todo lo que la vida te quita, lo hace para devolverte a ti mismo. Cada pérdida es una invitación a regresar a lo que no puede perderse. Ese es el verdadero secreto detrás del miedo. El miedo siempre apunta a algo más profundo. Siempre te está mostrando una identificación falsa. Y cuando ves esa falsedad, despiertas. Por eso, bendice tus miedos. Agradéceles.
porque cada uno de ellos te está llevando de regreso a la verdad. Mira tu vida ahora. Todo lo que has perdido hasta hoy te ha hecho más consciente, más libre, más presente. Incluso si dolió, la vida sabía lo que hacía. Hay una inteligencia más profunda, guiando cada acontecimiento, cada pérdida, cada encuentro, cada pausa. Y cuando confías en esa inteligencia, cuando te entregas a ella sin condiciones, el miedo desaparece, porque ya no necesitas comprender, solo estar. Rendirse no significa resignarse. La resignación es pasiva. Es amargura disfrazada de aceptación. La rendición, en cambio, es activa. Es una confianza silenciosa. Una apertura total al presente. Cuando te rindes, ya no estás en guerra con la vida. Y en esa paz, la mente deja de fabricar miedos. Entonces, puedes mirar el futuro sin ansiedad, porque no lo necesitas para ser. Puedes mirar el pasado sin dolor, porque ya no te define. Y puedes mirar este instante, como lo que siempre fue, un milagro continuo. Cuando el miedo desaparece, la vida se vuelve extraordinariamente simple. No necesitas controlar, no necesitas aferrarte, solo necesitas estar aquí. Y aquí, nada falta. Hay algo profundamente transformador que ocurre cuando, cansado de correr, decides detenerte. Cuando ya no buscas una salida mental al miedo. Cuando, en lugar de escapar, eliges permanecer en silencio. El silencio no es una ausencia. Es una presencia más grande que todas las palabras. Un espacio donde el miedo no puede sostenerse, porque no tiene con qué alimentarse. El miedo vive de la historia. El silencio vive de la hora. Cuando te sientas, cuando cierras los ojos, cuando dejas que la respiración te guíe hacia adentro, puedes sentir ese silencio. No tienes que crearlo. Ya está ahí. Está debajo del ruido mental. Detrás de cada pensamiento. Detrás incluso del miedo mismo. Ese silencio no juzga. No analiza. No huye. Solo observa. Y cuando observas desde ese silencio, el miedo comienza a desmoronarse. Porque el miedo es una proyección. Una forma de pensamiento. Y en el silencio, el pensamiento pierde su poder. Al principio, la mente se resiste. Dice, esto es incómodo. Necesito entender. Necesito hacer algo. Pero si puedes permanecer ahí, sin responderle, sin moverte, ocurre algo sagrado. Comienzas a sentirte más grande que tu mente. Esa es la verdadera libertad. No la libertad de cambiar las circunstancias, sino la libertad de no ser esclavo de lo que piensas. El miedo depende del pensamiento, así como una sombra depende de la luz. Si no hay pensamiento, el miedo no puede existir. La mente dirá, no pensar es peligroso. Si no pienso, algo malo pasará. Pero observa, el sol no necesita pensar para brillar. El corazón no necesita pensar para latir. La flor no necesita pensar para abrirse. La vida no depende del pensamiento. El pensamiento depende de la vida. Y tú eres la vida misma. Cuando tocas ese silencio, descubres que no hay nada que temer. Porque el miedo no puede entrar en lo eterno. El silencio es como un fuego invisible, que quema las ilusiones de la mente. Todo lo falso se disuelve ahí. Y lo que queda es lo que siempre estuvo. Presencia. Siente tu respiración. No la manipules. Solo obsérvala. Siente cómo entra, cómo sale. Ese movimiento natural te conecta con el silencio del ser. En ese silencio no hay pasado ni futuro. Solo hay vida. Y en la vida no hay miedo. El miedo solo existe en la mente que imagina. Mira el árbol fuera de tu ventana. O imagina uno si no puedes verlo. El árbol no teme caer. No teme perder sus hojas. No teme al invierno. Solo está. Y en su estar
hay sabiduría. Tú puedes vivir así. No en resistencia, sino en profunda aceptación. Y la aceptación nace del silencio. El silencio no es pasividad. Es poder. El poder de ver sin reaccionar. El poder de sentir sin ser arrastrado. El poder de estar sin exigir. Cuando habitas el silencio, ya no necesitas respuestas inmediatas. Descubres que la vida responde por sí misma. A veces en palabras, a veces en sincronicidades, a veces en un simple sentimiento de saber. El miedo desaparece cuando confías en ese saber silencioso. Porque el miedo es duda. Y el silencio es certeza. No la certeza del pensamiento, sino la certeza del ser. La certeza que no necesita explicación. Porque se siente como verdad. El silencio te enseña lo que ningún libro puede enseñarte. Que no hay nada que temer cuando estás verdaderamente presente. Porque la presencia lo abraza todo. Incluso el miedo. Cuando el miedo llega, no lo rechaces. Invítalo al silencio. Dile, ven, siéntate conmigo. Y luego no hagas nada. Solo observa cómo cambia. Cómo se suaviza. Cómo se disuelve. El miedo no puede sobrevivir cuando se siente completamente. Solo puede sobrevivir cuando lo evitas. Así que siente. Permite. Y permanece en el silencio. El silencio es el maestro más compasivo que existe. Nunca grita. Nunca exige. Solo espera. Y cada vez que vuelves a él, te devuelve a ti mismo. En el silencio, te das cuenta de que no eres el personaje que temía. No eres la historia. Eres el fondo inmóvil sobre el que la historia se cuenta. Eres el espacio que permite que el miedo aparezca y desaparezca. Y ese espacio no cambia. Ese espacio es inmortal. Cuando comprendes esto, incluso la muerte pierde su poder. Porque lo que eres no puede morir. Solo las formas cambian. La flor muere, pero la vida que la hizo florecer sigue presente. El cuerpo muere, pero la conciencia que lo habitaba permanece intacta. El silencio es la puerta que te muestra eso. Te muestra lo eterno dentro de lo temporal. Y cuando ves lo eterno, el miedo se vuelve imposible. ¿Quién podría temer? ¿Sabiendo que nada real puede ser destruido? El silencio también te enseña otra verdad. El amor y el miedo no pueden coexistir. No porque sean opuestos, sino porque el amor es la ausencia total de miedo. El amor verdadero no teme perder. Porque no posee. No teme morir. Porque no está limitado por la forma. No teme el cambio. Porque confía en el flujo. Cuando te estableces en el silencio, descubres que el amor no es una emoción, sino tu estado natural. Y en ese estado, todo miedo desaparece. Si observas con atención, verás que el miedo siempre se origina en la creencia de que estás separado de la vida. Pero en el silencio, esa ilusión se disuelve. Y lo que queda es unidad. Unidad con el árbol, con el aire, con las personas, con el mismo miedo. Porque ya no hay yo y eso. Solo hay conciencia. Una sola vida expresándose de infinitas formas. Y en esa unidad, ¿qué podría temer a qué? El miedo necesita dos. Alguien que teme y algo que temer. Pero en la unidad, solo hay uno. Así es como el silencio te sana. No cambia lo que ocurre, pero cambia la forma en que lo experimentas. Te devuelve a tu centro, donde todo es visto con claridad y sin juicio. Entonces, incluso ante el dolor, la pérdida o la incertidumbre, sabes que hay algo en ti, que no puede ser tocado. Y ese saber es paz. Vivir sin miedo no significa que el miedo nunca aparezca. Significa que, cuando aparece, sabes dónde regresar. Al silencio. Ahí. Todas las respuestas, toda la fuerza, toda la paz, ya están presentes. Solo esperan a que te detengas. Detente. Respira. Y escucha el silencio entre tus pensamientos.
Ahí está el secreto. Ahí está la libertad. Vivir sin miedo no significa vivir sin emociones. Significa vivir sin ser esclavo de ellas. El miedo puede aparecer, como aparece el viento, pero ya no te arrastra. Pasa a través de ti, como una brisa que no deja huella. Vivir sin miedo es vivir despierto. Es reconocer que no necesitas un mañana para sentirte completo ahora. Es mirar cada momento con los ojos de quien ve por primera vez. Cuando vives desde la presencia, la vida deja de ser una sucesión de amenazas y se convierte en una danza entre el movimiento y la quietud, entre el hacer y el ser, entre lo que viene y lo que se va. El miedo siempre intenta anticipar, quiere adelantarse al paso siguiente. La presencia, en cambio, confía en el ritmo. No necesita saber lo que viene, porque ya está donde debe estar. El miedo te hace dudar de la vida. La presencia te hace enamorarte de ella. Cada respiración que tomas es un recordatorio de esa confianza. El aire entra, el aire sale, y no haces nada para que eso ocurra. Esa es la sabiduría del ser. Esa es la vida sin miedo. Cuando entregas el control, cuando dejas de forzar el flujo de la existencia, descubres una serenidad que no depende de circunstancias. El miedo se disuelve, no porque lo hayas vencido, sino porque ya no necesitas su protección. El miedo es el guardián de la ilusión. Protege la idea de un yo separado, de una identidad frágil que necesita defenderse. Pero cuando ves que ese yo no es real, cuando comprendes que nunca fuiste esa historia, el guardián se queda sin trabajo. Y lo que queda es libertad. Una libertad silenciosa, profunda, suave, como el amanecer que no necesita anunciarse. El miedo dice, ¿y si fallo? La conciencia responde, ¿quién podría fallar? El miedo dice, ¿y si me dejan? La conciencia responde, ¿quién podría irse de ti? El miedo dice, ¿y si muero? Y la conciencia, en su infinita calma, responde, ¿cuándo naciste realmente? Cuando escuchas desde el ser. Esas respuestas no son ideas. Son verdades que sientes en el cuerpo, como una corriente cálida que atraviesa todo. Vivir sin miedo no es una meta. Es un reconocimiento. Un recordar quién eres. No necesitas acumular valentía. Solo necesitas soltar la idea de que algo puede destruirte. El miedo existe mientras crees en la separación. Cuando recuerdas tu unidad con la vida, todo miedo se vuelve innecesario. Mira el amanecer. El sol no teme al ocaso. Cada día muere y renace, sin aferrarse a ninguno. Así es el fluir natural de la existencia. Cuando confías en ese fluir, la muerte deja de ser tragedia y se convierte en continuidad. El final y el comienzo son lo mismo. Vivir sin miedo es vivir rendido. Y rendirse no es debilidad. Es inteligencia profunda. Es reconocer que la vida no está en tus manos, sino que tú estás en las manos de la vida. Esa entrega es amor. Y donde hay amor, no hay miedo. Cuando vives desde el amor, no buscas garantías. No necesitas seguridades. Simplemente te abres. Y en esa apertura, todo se vuelve posible. Mira a un niño pequeño. No teme explorar, porque aún no ha aprendido a separarse de la vida. Esa inocencia es sabiduría. Y todos la llevamos dentro, esperando ser recordada. El miedo es aprendido. El amor es natural. La presencia es tu estado original. Cuando te reencuentras con ese estado, descubres que la vida nunca fue contra ti. Todo lo que parecía amenaza fue una invitación a despertar. Cada pérdida, cada fracaso, cada miedo, fue una llamada amorosa, para que volvieras a la hora. Nada fue un error. Todo fue parte del regreso. Y cuando comprendes eso, algo se ablanda en ti. La dureza se disuelve. El corazón se abre.
Y por primera vez, sientes una paz que no depende de nada. Es la paz de ser. La paz que no necesita razones. Cuando vives desde esa paz, la vida se vuelve simple. No porque cambie lo externo, sino porque tu mirada cambia. Ya no ves enemigos, solo expresiones del mismo ser que eres tú. Incluso aquello que temías, el dolor, la muerte, la soledad, se transforma en maestro. Y en lugar de huir, te inclinas con gratitud. El miedo se vuelve comprensión. La pérdida se vuelve purificación. El silencio se vuelve hogar. Entonces, cada día se convierte en una oportunidad de presencia. Cada respiración, una oración silenciosa. Cada mirada, un acto de amor. Ya no necesitas promesas del mañana. El ahora es suficiente. Y en el ahora, el miedo no existe. La vida sin miedo no es una vida vacía de emociones, sino una vida llena de conciencia. Sientes profundamente. Amas intensamente. Vives plenamente. Pero sin apego. Porque sabes que nada real puede perderse. Y lo que se va, solo estaba cumpliendo su propósito. Esa confianza absoluta es el estado natural del ser despierto. No hay duda. No hay ansiedad. Solo una calma viva que observa todo. Vivir sin miedo es vivir en comunión con la existencia. No necesitas entender. Solo permitir. No necesitas tener. Solo ser. Y en ese ser, todo llega en su momento. Todo se da. Todo fluye. El miedo es una contracción. El amor es expansión. Y el silencio es el puente entre ambos. Cada vez que eliges el silencio, la expansión ocurre sola. Cada vez que eliges la presencia, el miedo se transforma en claridad. Así, la vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un campo de juego sagrado. Juegas, amas, ríes, lloras, pero todo ocurre en el espacio del ser. Y en ese espacio, nada te hiere. Porque lo que eres no puede ser tocado. Eres lo que observa el miedo, no lo que lo siente. Eres el cielo, no las nubes. Las nubes van y vienen, pero el cielo permanece. El miedo sube, pasa, y se disuelve. Y tú sigues ahí, inmutable, silencioso, presente. Cuando reconoces esto, la muerte misma se convierte en solo otro cambio de forma. Un paso más en el gran ciclo del ser. No un final, sino una continuación invisible. Así termina el miedo. No con una batalla, sino con una rendición amorosa. Y cuando la rendición es total, solo queda la paz. Una paz que no depende de ningún resultado. Una paz que no puede perderse. Porque nunca fue ganada. Siempre estuvo ahí, esperando a que recordaras. Detente ahora, solo por un instante. No pienses. Siente. El silencio detrás de mis palabras. Ahí estás tú. El secreto para vivir sin miedo. No está en el futuro, ni en una técnica, ni en una creencia. Está en este momento, cuando dejas de buscar, y simplemente eres. Hay un instante, silencioso y perfecto, en el que descubres que no necesitas entender nada más. Es ese momento en que, por un segundo, dejas de intentar, dejas de analizar, de controlar, de resistir. Y simplemente estás. Ese instante, aunque breve, tiene el poder de cambiar toda tu vida. Porque en él no hay miedo, no hay esfuerzo, no hay historia. Solo hay conciencia pura. Ahí está la verdad que has estado buscando. Ahí, en ese silencio invisible. En ese respiro que sucede entre un pensamiento y otro. Eso eres tú. Cuando habitas ese espacio, ya no te importa si el futuro llega o no. Ya no temes al tiempo. Porque comprendes que lo eterno no está en los días, sino en la profundidad de cada ahora. El miedo solo puede existir en la mente que espera algo. Pero cuando no esperas nada,
Cuando simplemente permites, entonces todo lo que necesitas te encuentra. Vivir sin miedo es dejar de perseguir la seguridad y empezar a confiar en la vida tal como se presenta. No porque lo entiendas todo, sino porque sientes que no hay nada fuera de lugar. Incluso las pérdidas, incluso el dolor, incluso la muerte. La mente humana se aferra al deseo de permanencia. Pero la vida es movimiento, y ese movimiento es sagrado. La flor florece, se abre, ofrece su fragancia, y luego desaparece. ¿Es eso una tragedia o un milagro? Solo la mente que teme lo ve como tragedia. El corazón que comprende lo ve como perfección. Así también ocurre contigo. Todo lo que llega a tu vida tiene un tiempo. Y cuando se va, no te quita nada que sea realmente tuyo. Solo te despoja de lo que ya no es necesario para tu crecimiento. Cuando entiendes esto no con la mente, sino con el ser, el miedo deja de tener sentido. No porque no haya cosas que puedan doler, sino porque ya no temes sentir. Sientes el dolor, pero ya no lo conviertes en sufrimiento. Sientes la tristeza, pero no te identificas con ella. Sientes el miedo, pero sabes que no eres eso. Y en esa claridad, el miedo se convierte en un visitante efímero, no en un enemigo. Hay un poder inmenso en no resistir. La no resistencia no es pasividad. Es inteligencia suprema. Es permitir que la vida se exprese a través de ti sin obstáculos. Cuando dejas de resistir, la energía que antes usabas para luchar contra la vida se transforma en amor, en creatividad, en comprensión. Y entonces, descubres que vivir sin miedo no significa vivir sin retos, sino vivir con conciencia en medio de ellos. La vida no te promete comodidad, pero te ofrece algo mucho más profundo: plenitud. La plenitud no viene de que todo salga como esperas. Viene de tu capacidad de estar en paz con lo que es, tal como es. Ahí desaparece el miedo, porque no hay nada que defender, nada que proteger, nada que perder. El ego teme desaparecer, pero lo que realmente muere cuando el ego cae no es la vida, sino la ilusión. Cuando la ilusión se disuelve, queda la verdad. Y la verdad no tiene miedo. El miedo es siempre una mentira, una distorsión de la realidad, un pensamiento que dice, esto no debería pasar. Pero todo lo que pasa es parte del tejido perfecto de la existencia. Mira el universo. Nada está fuera de lugar. Las estrellas nacen y mueren. Las galaxias se expanden y colapsan. Los ciclos se repiten infinitamente. Y en cada uno de esos procesos hay equilibrio. La vida no comete errores. El miedo aparece solo cuando te crees separado de ese orden. Pero cuando te reconoces como parte del todo, cuando sientes que eres el mismo pulso que hace latir las estrellas, entonces no puedes temer. ¿Cómo podría el océano temer a su propia ola? El miedo desaparece en la unidad. Y la unidad solo puede experimentarse aquí, en el presente. Cada vez que vuelves a la hora, vuelves a casa. Y en casa no hay miedo. Permanece aquí un momento. Siente la quietud que hay detrás de estas palabras. No intentes entender. Solo percibe. Ese silencio que sientes no es vacío. Es plenitud. Es el fondo de tu ser. Y en ese fondo, nada puede dañarte. Vivir sin miedo no es una meta espiritual. Es tu estado natural. El miedo fue aprendido. La confianza fue olvidada. La vida, sin embargo, nunca dejó de confiar en ti. Nunca dejó de sostenerte. Aunque creyeras que estabas solo. Incluso cuando tu mente estaba llena de dudas. La respiración seguía ocurriendo. El corazón seguía latiendo. La tierra seguía girando. Eso es amor. El amor silencioso de la existencia que no te abandona. Cuando reconoces ese amor, el miedo se vuelve pequeño, como una sombra débil en el amanecer, y ya no necesitas luchar contra él, porque sabes que nunca fue real.
Mira dentro de ti. Cada vez que has tenido miedo, también había algo más presente. Algo que observaba el miedo, que lo sentía pero no se disolvía en él. Eso que observa, eso eres tú. El miedo pertenece al contenido. Tú eres el espacio. El espacio no teme al contenido. El espacio lo contiene todo, sin ser afectado por nada. Eres ese espacio. Eres la conciencia misma. Y la conciencia no tiene miedo, porque no tiene principio ni fin. Cuando te estableces en esa comprensión, la vida se vuelve simple y profunda. Cada respiración es un regalo. Cada mirada, un milagro. Cada instante, una oportunidad de recordar. Vivir sin miedo es vivir con gratitud. Y la gratitud no surge de tener, sino de ver. De ver que nada te falta. Cuando el corazón está lleno de gratitud, no hay espacio para el miedo. El agradecimiento es otra forma del amor. Y el amor no necesita defenderse. Así, el miedo deja de ser enemigo. Y se convierte en mensajero. Cuando aparece, solo dice: has olvidado tu origen. Y tú, con ternura, respondes: gracias por recordármelo. Y vuelves al silencio. Vuelves a la hora. Vuelves a casa. Ese es el verdadero secreto. Vivir sin miedo no es cambiar la vida. Es ver la vida tal como es. No es conquistar la mente. Es reconocer que nunca fuiste ella. No es huir del dolor. Es abrazarlo hasta que se disuelva. El miedo es una puerta. Y cuando la cruzas con amor, al otro lado está la libertad. No busques eliminar el miedo, porque eso lo fortalece. Obsérvalo, ámalo, y se desvanecerá solo. Vivir sin miedo es vivir en comunión con todo. No hay yo separado. No hay ellos. No hay aquello. Solo hay vida, expresándose en infinitas formas. Y tú eres una de ellas. Mira tus manos. Mira tu respiración. Siente el peso de tu cuerpo sobre la tierra. Eres vida. Y la vida no teme a sí misma. El miedo fue un sueño. Y ya estás despertando. Así que descansa. Deja de luchar. Deja de buscar. Nada falta. Nada amenaza. Nada muere. Solo la forma cambia. Y tú eres lo que nunca cambia. El secreto para vivir sin miedo no está en la fuerza, ni en el control, ni en las promesas del mañana. Está en rendirte a la hora. Aquí, donde todo comienza. Y donde nada termina. Aquí, donde el silencio es amor. Y el amor es presencia. Aquí, donde tú siempre has estado. Y donde, finalmente, descubres lo que siempre fue verdad. Que nunca hubo nada que temer. Hay momentos en la vida en los que la mente se queda sin respuestas. En los que todo lo que sabías ya no sirve. En los que lo que antes te sostenía, se derrumba. Y aunque al principio parezca el fin, en realidad es el comienzo. Porque solo cuando el suelo se rompe bajo tus pies, puedes descubrir que nunca necesitaste el suelo. Solo entonces puedes aprender a descansar en el vacío. En ese espacio donde ya no queda nada que perder. El miedo siempre teme el vacío. Lo interpreta como la muerte. Pero el vacío no es muerte. Es nacimiento. Es el espacio donde la vida se renueva. Si alguna vez has sentido que todo se desmorona, que no puedes controlar nada, que el futuro se vuelve incierto, quédate ahí. No corras. No busques consuelo inmediato. Permanece en ese no saber. Porque justo ahí, en la oscuridad donde la mente no puede guiarte, la conciencia comienza a brillar. Es una luz silenciosa. No viene de afuera. Es el resplandor del ser recordándose a sí mismo. El miedo teme ese resplandor, porque sabe que su fin se acerca. El miedo vive de la historia, y la conciencia vive del silencio. Cuando no intentas arreglar lo que sientes, cuando no luchas por escapar del miedo, sino que lo abrazas como parte de la vida.
El miedo pierde densidad. Deja de ser un muro. Y se convierte en una brisa. Sientes su paso. Pero ya no te domina. Y en ese instante, la libertad comienza a respirarte. Porque no eres tú quien respira la vida. Es la vida quien te respira a ti. Siente eso ahora. No como una idea, sino como una experiencia. El aire entra. El aire sale. Y no haces nada. Todo sucede por sí solo. Esa es la prueba de que no estás separado. El mismo poder que hace moverse a las olas, que hace florecer las semillas, que hace girar los planetas, es el que mueve tu respiración. ¿Podría ese poder temer algo? ¿Podría el universo temer su propio movimiento? El miedo es una sombra proyectada por la mente, una distorsión de lo que es. Y lo que es, no teme. Cada vez que recuerdas esto, algo en ti se relaja. El cuerpo suelta la tensión. El corazón se abre un poco más. Y la vida vuelve a fluir sin obstáculos. El miedo interrumpe el flujo natural de la energía. Pero cuando lo observas sin juicio, la energía vuelve a moverse. El miedo se convierte en amor en movimiento. Sí, amor. Porque el miedo, en su raíz más profunda, es amor que olvidó su origen. Es amor que se contrajo, que se confundió, que se identificó con lo temporal. Y cuando lo miras con ternura, el miedo recuerda que nunca estuvo separado del amor. Y al recordarlo, se disuelve. Así funciona la transformación interior. No destruyes al miedo, lo iluminas. Y en esa luz, el mismo se vuelve comprensión. Cada vez que el miedo aparece, tienes una elección. Puedes creer su historia, o puedes permanecer presente. Una opción te encadena, la otra te libera. La mente siempre querrá responder con ruido. Dirá, no deberías sentir esto. Esto está mal. Necesitas solucionarlo. Pero tú puedes quedarte en silencio. Puedes no responder. Puedes simplemente observar. Y en esa observación, descubres algo más grande que el miedo. Descubres la conciencia misma. La conciencia no tiene prisa. No tiene meta. Solo está. Y cuando estás verdaderamente presente, ves que el miedo no necesita irse. Puede quedarse. Y sin embargo, ya no tiene poder. Porque lo que eres es más vasto que cualquier emoción. El miedo ocurre dentro de ti, pero tú no ocurriste dentro de él. Esa comprensión es el principio de la verdadera paz. La mente busca seguridad fuera, en personas, en lugares, en certezas. Pero la seguridad real no está fuera. Está en saber quién eres más allá de todo eso. Cuando sabes quién eres, puedes caminar entre la incertidumbre sin temblar. Puedes ver cómo cambian las cosas sin perder tu centro. Puedes mirar la muerte sin sentir que algo termina. Porque ves que la vida no va a ninguna parte. Solo cambia de forma. Solo se transforma. Cada día mueres un poco. Cada noche, al dormir, entregas el control. Y cada mañana, renaces. La vida te enseña a morir y renacer todo el tiempo. Y si prestas atención, verás que no hay miedo en ese proceso. El miedo aparece solo cuando te resistes a morir. Cuando te niegas a soltar. Pero morir no es perder. Morir es regresar. Es volver a lo que siempre fuiste. No necesitas esperar a la muerte del cuerpo para comprenderlo. Cada instante en el que sueltas una idea, una historia, una identificación, estás muriendo un poco. Y en esa pequeña muerte, renace algo nuevo. Esa es la esencia del vivir sin miedo. Morir a cada instante, para estar verdaderamente vivo. Cuando no temes morir, no temes vivir. Y entonces, la vida te pertenece completamente. La mente busca un mañana sin riesgos. Pero la vida no se hizo para ser segura, sino para ser completa. La seguridad pertenece a la mente. La plenitud pertenece al ser.
Y solo cuando sueltas la necesidad de control, descubres la plenitud que siempre estuvo aquí. El miedo no puede comprender eso, porque el miedo vive en el tiempo. Pero tú no eres tiempo. Eres lo eterno que observa el tiempo pasar. Y cuando lo recuerdas, cada momento se vuelve sagrado. Incluso los que duelen. Incluso los que asustan. Porque detrás de cada experiencia, detrás de cada sensación, late el mismo silencio, el mismo ser, la misma conciencia. Ese silencio no te pide nada, solo te invita a escuchar. Y en esa escucha profunda, te das cuenta de que no hay nada que temer. La mente teme el vacío. El ser descansa en él. Y cuanto más tiempo pasas ahí, más familiar se vuelve. Hasta que un día, dejas de llamarlo vacío. Y comienzas a llamarlo hogar. El hogar no es un lugar. Es una vibración. Una quietud interior que no depende de nada. Y una vez que la reconoces, no puedes perderla. Porque nunca estuvo fuera de ti. El miedo te hizo creer que estabas perdido. Pero nunca estuviste perdido. Solo estabas soñando. Y ahora el sueño comienza a disolverse. Lo que queda es presencia. Lo que queda es amor. Lo que queda es lo eterno. Nada más es necesario. Ni siquiera las palabras. Solo el silencio que te mira desde dentro. Solo la paz que siempre estuvo esperando. A que la vieras. ¿Y si te dijera que el miedo nunca fue tu enemigo, sino tu maestro? Que cada vez que apareció, lo hizo para recordarte quién eres en realidad. El miedo no tiene existencia propia. Es solo la sombra que se forma cuando la mente se aleja del presente. Cuando vuelves a la hora, cuando respiras y te haces consciente, descubres que nunca hubo nada que temer. La vida no está en tu contra. La vida es contigo. Siempre lo ha sido. Cada miedo que enfrentas es una puerta abierta hacia el despertar. Y al cruzarla, comprendes que no eras el personaje que sufría, sino la conciencia que observa todo en calma. Cuando ves eso, el miedo pierde su poder. Porque tú has recordado tu verdadera naturaleza. Una presencia silenciosa, inmortal, inquebrantable. Si estas palabras resonaron en ti, permanece conmigo en el siguiente encuentro. Suscríbete al canal y sigamos explorando, en silencio y en presencia, el misterio de vivir despiertos.